Espectro plateado capítulo 27 Un paso adelante. El parloteo de los sirvientes que deambulaban por los pasillos fuera de la habitación de Weiss hizo que la chica de cabello blanco se moviera en su sueño, respirando suavemente entre sus labios entreabiertos. Ruby había estado esperando que Weiss despertara desde que la chica se había caído en su cama la noche anterior, completamente agotada por los últimos días. Su batalla en el puerto había sido hace 3 días, pero no habían tenido un minuto para descansar. Cada minuto que pasaba despierto lo pasaba siendo interrogada por caballeros y magos, recibiendo las gracias de sirvientes y civiles, o recibiendo el tratamiento de sus heridas por parte de un curandero. A la pobre muchacha ni siquiera se le había permitido ir a buscar comida o libros para entretenerse. Si quería algo, tenía que pedirle a un sirviente que se lo entregara. La ex heredera tenía órdenes específicas de pasar los próximos días descansando y evitando situaciones estresantes. Eso significaba nada de entrenamiento, nada de estudio y nada de hablar con la hermana de Ruby. La chica de cabello blanco había estado agitada los últimos días, por eso era tan agradable verla dormir tranquilamente sin ninguna preocupación en el mundo. Eso no quería decir que Ruby estuviera siendo espeluznante y la estuviera observando mientras dormía. Era solo que Ruby no podía conciliar el sueño, por lo que tuvo que encontrar algo para entretenerse mientras su amiga descansaba. Observar la forma en que las preocupaciones de Weiss parecían desvanecerse mientras dormía era lo más interesante que podía hacer mientras esperaba que su amiga despertara. Hablando de eso, el más mínimo cambio en su respiración alertó a Ruby de que su amiga se estaba despertando. La boca de la heredera se abrió en un gran bostezo mientras estiraba los brazos. Sus ojos azul hielo parpadearon rápidamente para tratar de sacudirse la somnolencia, mirando con ojos llorosos a toda la habitación. Finalmente, estuvo lo suficientemente consciente como para notar a Ruby enviarle una pequeña sonrisa. «Buenos días», gritó Ruby mientras Weiss se levantaba de la cama, apartando las sábanas al azar. La noble asintió en respuesta a sus palabras y se dispuso a cambiarse la ropa de dormir por algo más aceptable. El atuendo de hoy era un sencillo vestido blanco que le llegaba hasta las rodillas y un abrigo azul oscuro encima. Un cinturón rodeaba su cintura y Ruby no pudo evitar sentirse impresionada cuando enfundó a Myrten Aster en su cinturón con un gesto elegante. El arma de Weiss era simplemente genial. Y la propia Weiss tenía una figura impresionante incluso con un atuendo tan sencillo, con la mano apoyada instintivamente en la empuñadura de su espada. La ex heredera se sentó a los pies de su cama y comenzó a peinarse, dedicando más tiempo del que Ruby creía necesario para hacerlo. Por otra parte, Ruby no tenía tanto pelo como Weiss. Ni tampoco lucía tan bonita. Un golpe en la puerta atrajo la atención de ambas. Una voz llamó a la habitación con un acento que Ruby no pudo identificar. «Señorita Schnee. Soy Velvet. Quería ver cómo está. ¿Puedo pasar?» «Sí», respondió Weiss sin dejar de peinarse. El pomo de la puerta giró con fuerza cuando la puerta se abrió para permitir que el fauno entrara en la habitación. Velvet era una maga experta al servicio de Vale, con talento para la magia curativa. Después de las acciones de Weiss en el puerto la otra noche, Glinda Goldtich le había encomendado ayudar a curar las heridas de Weiss para compensarla. Velvet era más alta que Weiss y Ruby, lo cual no era tan difícil. Su cabello castaño, largo y liso le caía en cascada por la espalda hasta la cintura, con un par de orejas de conejo que sobresalían de su cabeza. Vestía una túnica marrón con detalles dorados y un par de leggings negros, con una capa verde con el escudo del reino de Vale colgando de sus hombros. ¿Cómo te sientes esta mañana? ¿Sientes algún dolor o molestia? ¿Tienes rigidez en las zonas donde te lastimaste? Velvet inmediatamente explicó el motivo de su visita. Sin embargo, Weiss sabía qué esperar, ya que le habían preguntado lo mismo todas las mañanas durante los últimos días. «No, me siento bien», respondió ella, extendiendo los brazos como para demostrarlo. Velvet dejó escapar un en respuesta mientras tomaba suavemente los brazos de Weiss, girándolos mientras los examinaba. «Bueno, las quemaduras ciertamente se ven mejor.
Al principio me preocupaba un poco que no sanaran bien porque habías agotado gran parte de tu aura, pero parece que deberías estar en forma para luchar en unos pocos días, le informó Velvet, y Ruby tuvo que estar de acuerdo con ella. Las quemaduras en los brazos de Weiss se veían bastante graves hace unos días. Nada demasiado grave, pero aún así mucho peor de lo que resultaron ser. Ya veo. Eso es gracias a usted, señorita Escarlatina, respondió Weiss respetuosamente, lo que pareció tomar por sorpresa a Velvet. Técnicamente, Velvet tenía un rango más alto que ella, ya que los magos eran iguales a los caballeros en la jerarquía de Vale, lo que obviamente significaba que estaban varios escalones más arriba en la escala social que un humilde erudito. Pero Weiss no era solo una humilde erudita. Era la maldita Weiss Schne. Es decir, la antigua heredera de la casa Schne, una de las familias nobles más influyentes y poderosas de todo Remnant. Incluso si la hubieran repudiado como heredera, seguía siendo parte de la familia Schne. Eso, combinado con la reputación menos que estelar de su familia con respecto a los faunos, significaba que la cortesía de Weiss hacia Velvet le resultaba extraña a la mujer con orejas de conejo. No se da suficiente crédito a sí misma, señorita Schne. Yo solo aceleré el proceso de curación natural de su cuerpo. Usted y su aura hicieron todo el trabajo duro, Velvet desvió el elogio. Bueno, ciertamente me ahorraste varios días más de aburrimiento. Si no fuera por ti, me habría quedado atrapada en esta habitación por más tiempo, elogió Weiss a Velvet, quien tímidamente bajó las orejas mientras sus mejillas se tiñeron de rosa. Claramente no estaba acostumbrada a recibir elogios, lo que a Ruby le molestó. ¿Era la gente tan desagradecida con la persona que la curaba? Bueno, eso me recuerda. Hablé con Lady Godwich y estuvo de acuerdo conmigo cuando sugerí que se te permitiera caminar por el castillo Beacon. Estar encerrada en esta habitación no te ayuda a sanar y, mientras no te esfuerces, no deberías tener que preocuparte por reabrir tus heridas. Weiss sonrió agradecida ante sus palabras. Ya veo. Gracias, Velvet. Un placer. Ah, y antes de que me olvide, hay algo más de lo que quería hablar contigo. 2 personas diferentes me pidieron que te hiciera saber que querían hablar contigo. Uno era un hombre de pelo verde y gafas. Creo que era un erudito. El otro era alguien que estoy bastante seguro de que conoces. Yang Xiaolong. Querían que te hiciera saber que ambos querían hablar contigo una vez que estuvieras lo suficientemente bien como para salir de tu habitación. La sonrisa de Weiss vaciló. Ruby hizo una mueca cuando se dio cuenta de que Weiss había estado esperando posponer la conversación con Yang. Pero sintió que era importante hablar de sus problemas con su hermana, especialmente porque parecía mucho más abierta y dispuesta a tener una conversación que antes. Lo entiendo. Hablaré con ellos pronto. Genial. Bueno, eso es todo por hoy. Cuídate, ¿de acuerdo? Le aconsejó Velvet mientras se levantaba y caminaba hacia la puerta. Con una sonrisa amable, el fauno salió de la habitación y cerró la puerta con suavidad. Tan pronto como se fue, Weiss dejó escapar un fuerte suspiro y se dejó caer de nuevo en su cama, revolviendo aún más las sábanas. Vamos, Weiss. Sabes que tenemos que hablar con ellos, le dijo Ruby a su amiga, quien simplemente respondió con otro suspiro. Al menos podremos salir de la habitación. El fantasma se ofreció a intentar animarla, pero dada la expresión de su rostro, no fue muy efectivo. Debería tender mi cama. Y esta habitación es un desastre. Puede que no esté acostumbrada a limpiar lo que ensució, pero tal vez debería empezar a hacerlo ahora, se dijo Weiss. Weiss, no intentes escapar de esto. Tienes que hablar con el Dr. Oblek y probablemente deberías hablar con Yang. Tienes que resolver tus problemas, le aconsejó Ruby. Weiss solo suspiró y asintió. Tienes razón, como siempre. Pero realmente tengo que hacerlo. Se quejó la chica, lo que provocó que Ruby frunciera el ceño. Sí, tienes que hacerlo. Estoy harta de ver a mi hermana y a mi mejor amiga pelear. Reconciliaos. O al menos dejad de discutir. Bien, pero primero vamos a hablar con Oblek. No estoy segura de cómo podemos proceder sin el tomo traductor, pero si alguien sabe qué hacer, ese es él, razonó Weiss mientras se ponía de pie y comenzaba a caminar fuera de su habitación.
Si alguien puede saber qué hacer, eres tú. Declaró Ruby con valentía mientras le sonreía radiante a Weiss. La chica de cabello color nieve le dedicó una pequeña sonrisa antes de salir al pasillo, seguida de cerca por Ruby. Los pasillos del castillo Beacon estaban iluminados por la luz del sol matutino que se filtraba por las ventanas, mientras los sirvientes corrían de un lado a otro, en todas direcciones. Algunos corrían hacia el salón principal, otros hacia los aposentos de los caballeros y los nobles, cada uno tratando de cumplir con su tarea lo más rápido posible. Los pasillos abarrotados hacían que Ruby se sintiera un poco incómoda, pero Weiss no parecía intimidarse por ellos, incluso cuando los sirvientes la miraban con asombro. La noticia de lo que Weiss había hecho en el puerto unas noches atrás se había difundido rápidamente. Entre los sirvientes y los eruditos circulaban rumores y susurros sobre cómo ella, junto con la hermana de Ruby y sus amigos, había matado a un antiguo Grimm que habría causado una destrucción incalculable si no lo hubieran detenido. Pero Blake y Weiss habían recibido gran parte de los elogios ya que, a diferencia de Jan y Jaune, no tenían motivos para luchar. No eran ciudadanos de Balea, por lo que no tenían motivos para ayudar a matarlo, aparte del altruismo. Esto simplemente significaba que todos empezaban a ver a Weiss de la misma manera que Ruby. Era una heroína salida de un cuento de hadas. Hacía lo correcto y luchaba para ayudar a sus amigos, se enfrentaba a las criaturas de la oscuridad sin miedo y se esforzaba por rescatar a una bella doncella. No es que nadie conociera la segunda parte. Y Ruby no se describiría a sí misma como una bella doncella. Era más bien una torpe. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas cuando un erudito pasó corriendo junto a Weiss y chocó contra ella, haciéndola caer hacia atrás. Cayó al suelo mientras el hombre desaparecía por una esquina, sin siquiera mirar hacia atrás. De acuerdo, no era como si la hubiera visto, pero aún así. Ser golpeada así no la lastimó físicamente, pero la avergonzó frente a Weiss. La noble en cuestión intentó contener una risita con la mano, muy distinta a lo triste que había parecido durante los últimos días. Eso hizo que valiera la pena en la mente de Ruby. Con gusto se avergonzaría a sí misma cada momento por el resto de su vida si eso mantenía a Weiss sonriendo y feliz. Ruby no podía entender por qué, pero que Weiss estuviera feliz la hacía feliz. Habiendo aprendido la lección, Ruby se disolvió en llamas plateadas para evitar ser derribada nuevamente, flotando lentamente detrás de Weiss. La ex heredera finalmente llegó a la puerta de la oficina del Dr. Oblek y levantó una mano para llamar a la puerta. Dudó por un momento, mirando hacia un lado. Ruby le envió lo que pensó que era una sonrisa tranquilizadora, pero Weiss todavía parecía inseguro. Pero antes de que Weiss pudiera decidir si quería o no tocar, la puerta se abrió hacia atrás y los sobresaltó a los dos. Oblek los miró con una amplia sonrisa. Ah, señorita Schnee. Lady Scarlatina me había informado que su curación pronto terminaría, así que estaba en camino para hablar con usted. Pero podemos hablar aquí en su lugar. Por favor, entre, habló rápidamente, haciendo un gesto a Weiss para que tomara asiento en su escritorio. Cuando Weiss entró en la habitación, Oblek cerró la puerta detrás de él y se sentó frente a ella, pasando el brazo por encima del escritorio para apartar algunos libros y papeles del camino. Ahora, antes de comenzar, debo preguntarte algo, comenzó con un tono amable. ¿Cómo te sientes, querida? Estoy bien. Todavía me duele un poco, pero las quemaduras se han curado bien y mis cortes y moretones han desaparecido. Mi aura tardó un poco en regenerarse, pero ahora ha vuelto con toda su fuerza, explicó Weiss encogiéndose de hombros. Oblek negó con la cabeza. No me has entendido, aunque es bueno saber que te has curado. Me refiero a cómo te sientes emocionalmente. ¿Te has sentido deprimido? ¿Has tenido problemas para dormir? ¿Tienes poca autoestima? Preguntó el hombre de cabello verde con cuidado. Weiss pareció sorprendido por sus preguntas. ¿Por qué preguntas eso? Porque según el informe que recibí después del incidente de hace unos días, te arrojaste voluntariamente desde el puerto en un intento suicida de recuperar el tomo del traductor y resultaste gravemente herido por ello, respondió Oblek con dureza, golpeando el escritorio con el puño. La única razón por la que puedo pensar que harías algo tan tonto es que tienes deseos de morir o algo así. Weiss se estremeció ante sus palabras.
Solo estaba tratando de salvar el libro, tartamudeó, pero Oblek bajó la cabeza para mirarla por encima de los bordes de sus anteojos. Su expresión era pétrea y su mirada intensa. Ese libro era valioso, sí. Pero no valía más que tu vida. Si sigues siendo tan descuidada con tu bienestar, entonces no puedo permitirte de buena fe que sigas siendo mi aprendiz, declaró la erudita con el ceño fruncido. Weiss abrió los ojos de par en par y abrió la boca para hablar, pero Oblek levantó una mano para interrumpirla. Sí, querida. Si continúas. Por ahora, puedes seguir siendo mi aprendiz. Weiss y Ruby dejaron escapar un suspiro de alivio. No solo ser aprendices de Oblek era su mejor oportunidad de traducir el antiguo tomo, sino que también era su única fuente de ingresos. Sin este trabajo, Weiss estaría sin hogar y sin dinero en las calles de Vale. La chica fantasmal estaba segura de que encontraría una manera de sobrevivir, pero no sería fácil. Lo entiendo. Pido perdón por mis acciones, declaró Weiss con la cabeza gacha. Pero no me arrepiento de ellas. Hice lo que creía que era lo correcto. No habría podido vivir conmigo misma si no hubiera intentado al menos salvar el libro. Mientras Weiss hablaba, Ruby se estremeció detrás de ella. No le gustaba oír hasta dónde estaba dispuesta a llegar Weiss solo para ayudarla. Necesitaban desesperadamente hablar de esto, pero las interrumpían constantemente antes de poder hacerlo. Bueno, dudo que nada de lo que diga te haga cambiar de opinión, concedió Oblek con un suspiro. Pero evita hacer esas cosas en el futuro. Puedo aceptar que corras riesgos como ir a Mountain Glen o cazar a Torchwick, pero arrojarte a una explosión no es un riesgo. Es un intento de suicidio. Weiss simplemente negó con la cabeza. Aceptemos estar en desacuerdo. Pero lo más importante, dijo la maga que empuñaba la espada mientras se enderezaba en su silla. ¿Qué hacemos ahora? Sin el tomo traductor, no podemos hacer referencias cruzadas de los dos idiomas antiguos. ¿Cómo procedemos con la traducción? Oblek simplemente se rió entre dientes mientras Weiss y Ruby compartían una mirada incrédula. Ahora lo veo. Por eso estabas tan dispuesto a arriesgar tu vida para recuperar el tomo, reflexionó Oblek para sí mismo. ¿No recuerdas lo que te dije? Le preguntó a Weiss, quien simplemente lo miró en estado de shock. El libro que Roman Torchwick destruyó no era la única copia de un tratado sobre las lenguas antiguas de Sanus, sino simplemente la única que había en Vale, explicó con una leve sonrisa. La sangre se le subió al rostro a Weiss mientras miraba tímidamente hacia sus pies. ¿Quieres decir que, esa no fue la única? Preguntó avergonzada, lo que a Ruby le pareció extrañamente adorable. Ver a Weiss tan avergonzada por olvidarlo la distrajo tanto que Ruby no se dio cuenta de que ella también lo había olvidado. El erudito de ojos azules se rió en respuesta. No, por supuesto que no. Por eso me molestó tanto saber que arriesgaste innecesariamente tu vida para proteger a esa. Pero ahora veo que no lo recordabas, se rió entre dientes mientras el rostro de Weiss se ponía cada vez más rojo. La chica de cabello blanco finalmente llegó a su punto de quiebre y plantó su cabeza en el escritorio y soltó un grito. ¿Estás bromeando? Pasé los últimos 3 días en pánico por nada. Entonces toda mi preocupación fue en vano. Esto es una mierda. Weiss despotricó, maldiciendo como un marinero mientras lo hacía. Oblek parecía sorprendido por eso, pero Ruby encontró gracioso ver a la orgullosa y testaruda Weiss liberar su ira reprimida después de cometer un error. Fue extrañamente entrañable. Weiss, estás armando un escándalo. Los sirvientes probablemente se estén preguntando por qué el héroe que acaba de salvar a Vale está gritando en un escritorio, se burló Ruby de su amiga, quien se levantó de golpe, con los ojos muy abiertos y el rostro pálido. La sangre volvió a inundar su rostro al darse cuenta de lo inmadura que se había visto frente a su amiga y su mentora, así como frente a cualquier sirviente que pasara por allí. Perdón. ¿Estabas diciendo que hay otras copias del tomo del traductor? Weiss farfulló mientras se arreglaba el cuello. La expresión de sorpresa de Oblek se transformó en una sonrisa divertida mientras tosía en su mano y comenzaba a explicar. Ah, sí. Originalmente había 10 copias, pero actualmente solo conozco la ubicación de 6.
Una es actualmente un montón de cenizas esparcidas por el océano. 2 están en posesión de familias nobles de Atlesia. Otra está en Vacuo. Nadie sabe en qué parte de Vacuo está, pero la última vez que estuvo allí. Una está en la biblioteca pública de Kurokuana, la capital de Menagerie. Creo que estás empezando a entender por qué optamos por la de Vale, ¿verdad? Weiss dejó escapar un suspiro de desánimo. Hasta ahora, mi mejor opción es fingir ser un fauno e ir a Menagerie. Encontrar el de Vacuo es casi imposible, y no soy exactamente bienvenido de nuevo en Atlas. Dependiendo de quién sea el dueño de los libros, me retendrán para que me rescaten o me lo devolverán a mi padre. Los actuales propietarios de los tomos son las familias Marigold y Polendina, respectivamente, ofreció Oblek. Ruby dejó escapar un gruñido al oír el nombre de Marigold, recordando las muchas noches que Weiss había pasado quejándose de su heredero. Henry Marigold era un idiota molesto que quería casarse con Weiss para conseguir poder. Y Ruby recordó que Weiss había dicho que la familia Polendina era muy reservada y aislada. No parecía muy fácil conseguir el libro de ninguna de las dos. Bueno, entonces eso está descartado. Tal vez podría contratar a un fauno para que vaya a buscar el libro por mí. ¿Quizás Blake? No, probablemente todavía esté enojada conmigo, reflexionó Weiss mientras Ruby contaba mentalmente. 1 fue destruido, 2 estaban en Atlas, otro en Vacuo y luego 1 en Menagerie. Esos eran 5. Oblek había dicho que sabía de 6. Weiss se dio cuenta de eso unos segundos después que Ruby, contando con los dedos y mirando a Oblek con curiosidad. Espera, son solo 5. ¿Dónde está el sexto? El erudito de cabello verde suspiró y se quitó las gafas, limpiando los cristales con su camisa. Al comprobar que estaban bien limpios, se los puso en la cara y habló. Mistral. El último ejemplar está en Mistral. Weiss sonrió ante la noticia. Es fantástico. Eso significa que no será tan difícil de encontrar, comenzó a decir Weiss, pero se interrumpió cuando Oblek continuó hablando. Está en Mistral Occidental, en un pequeño pueblo cerca de las montañas. Oh. Weiss y Ruby dijeron lo mismo después de escuchar sus palabras. Mistral Occidental era una región caótica, por decirlo menos. Hace 10 años, la ciudad de Oniyuri fue destruida. Desde entonces, bandidos, Grimm y rebeldes han llamado hogar a la región. Incluso antes de la destrucción de Oniyuri, la región estaba demasiado lejos de la capital para que hubiera una buena infraestructura. El libro había sido dañado. La comunidad académica internacional decidió que era necesario restaurarlo. En un esfuerzo por asegurarse de que no fuera robado por otro reino, el reino de Mistral le dio el libro a una joven de la aldea de Kuroyuri llamada Anren para que lo reparara. Era una encuadernadora con buena reputación que vivía lo suficientemente lejos de la capital como para que el libro estuviera bien escondido. Esto fracasó cuando Oniyuri cayó y la región se sumió en el caos y la guerra civil. ¿Sabes qué pasó con la aldea? ¿Sigue ahí?, preguntó Weiss, vacilante, a lo que Oblek se encogió de hombros. Ruby y Weiss intercambiaron una mirada. Todos sabían que las aldeas tenían la costumbre de desaparecer. Especialmente las que estaban lejos de la capital de su reino. Eligieron a Kuroyuri porque estaba apartado y no se encontraba junto a ninguna carretera o sendero importante. Incluso los pueblos vecinos podrían no saber si todavía sigue ahí. Pero incluso si ha sido destruido, seguirá siendo un buen punto de partida para su búsqueda. Si descubren que todavía está allí, pueden preguntarle a Anren dónde está el libro. Si fue destruido, pueden encontrar sobrevivientes e intentar rastrear el libro de una manera más indirecta. Entiendo. Iré allí y comprobaré cómo están las cosas, declaró Weiss, poniéndose de pie. Mañana por la mañana tomaré un barco. ¿Hay algo más que deba saber?, preguntó, a lo que Oblek se limitó a suspiró. No hay necesidad de tener tanta prisa, querida, la reprendió el erudito. Ya me he tomado la libertad de hablar con el rey Ospin sobre este asunto. Como compensación por tu imprudencia y heroísmo, él ha accedido a financiar completamente una expedición en solitario a Kuroyuri, incluido el transporte a Mistral y un corcel para acortar el viaje.
Anima es un continente grande y te ahorrarás semanas de viaje si tienes un caballo para montar en lugar de viajar a pie, le aconsejó. Ruby se rió mientras Wei se avergonzaba una vez más frente a Oblek. Sus mejillas estaban teñidas de un color rosa claro que resaltaba sobre su piel pálida. La chica hizo una ligera reverencia para mostrar su agradecimiento y también para ocultar su rostro. Gracias por toda tu ayuda, Wei se esforzó por decir, pero Oblek se rió con buen humor. Sinceramente, debería agradecerte, querida. Cualquier historiador aprovecharía la oportunidad de traducir este tomo, especialmente teniendo en cuenta que parece pertenecer a una civilización incluso más antigua que cualquiera de las que conocemos. Ojalá pudiera ser de más ayuda. Por desgracia, no soy muy buena para viajar y, aunque puedo usar la magia, nunca me describiría como una luchadora. Los labios de Wei se curvaron en una pequeña sonrisa. De todos modos, todavía me has dado un objetivo por el que puedo trabajar. Lo agradezco. ¿Hay algo más de lo que quieras hablar conmigo? Le preguntó al hombre. Ruby sintió que el aire cambiaba de repente cuando el Dr. Oblek se enderezó en su asiento y endureció su mirada. Sí, de hecho, la hay. La sonrisa de Wei se borró de su rostro cuando escuchó el cambio en su voz y echó una rápida mirada a Ruby. Esto era extraño y no era lo que el fantasma esperaba del bondadoso y bobo erudito. He pasado la mayor parte de mi vida al servicio de la corona de Balea. Cuando me convertí en el erudito principal del rey Ospin, hice un juramento. Un juramento de que siempre defendería mi reino y su seguridad, incluso por encima de mis propios deseos. Que lo defendería de cualquiera que intentara dañarlo. Tomo este juramento muy en serio, explicó Oblek con frialdad. Ruby se dio cuenta, por el leve tique en el ojo de Wei, de que estaba entrando en pánico. Una pequeña gota de sudor comenzó a formarse en su frente mientras su mano izquierda se tensaba, lista para sacar su espada en un instante. Ruby entendió por qué. El hombre de cabello verde estaba hablando de amenazas a Vale y sutilmente insinuando algo sobre Wei. Dado su estatus como nigromante, era fácil ver por qué estaba paranoica. Me temo que no te entiendo. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Preguntó Wei tragando saliva. La mirada de Oblek se endureció aún más cuando echó un vistazo rápido a su espada antes de volver a mirarla a los ojos. Significa que, como sirviente de su majestad el rey Ospin, creo que debo preguntar, comenzó a decir el hombre. Wei separó sutilmente los pies, lista para adoptar una posición de combate en cualquier momento. Ruby flotó hacia donde estaba sentado Oblek y comenzó a observarlo atentamente para detectar cualquier movimiento repentino. No sabían qué estaba planeando, pero tenían que ser cautelosos. Pero sus siguientes palabras los tomaron por sorpresa. ¿Por qué ocultaste el hecho de que Blake Belladonna fue anteriormente miembro del Colmillo Blanco? ¿Qué? Wei balbuceó sin pensar. Oblek arqueó una ceja mientras Wei intentaba recuperarse rápidamente. Ruby no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio. Le preocupaba que Oblek descubriera que su amiga era una nigromante. Que Blake fuera un ex miembro de Whitefang era mucho más fácil de explicar. ¿Cómo supiste eso? Preguntó Wei. Oblek simplemente ignoró la pregunta. ¿De verdad pensaste que no lo sabríamos? ¿Que la hija de Tai Yang estaba involucrada con un ex miembro de alto rango del Colmillo Blanco? Lady Godwich sospechó de inmediato e investigó su pasado. Decidimos darle el beneficio de la duda y creer que realmente se fue y que esto no fue una estratagema para matar al rey, pero ese no es el problema. Entonces, ¿qué es? Preguntó Ruby retóricamente, sabiendo que Oblek no podía oírla. Wei rápidamente se dio cuenta y repitió sus palabras, a lo que Oblek una vez más comenzó a limpiar sus anteojos. Eso parecía ser un tic nervioso suyo. El problema es que le mentiste a Lady Godwich. Ya sabíamos que la señorita Belladonna había sido miembro del Colmillo Blanco, pero tú no sabías que nosotros lo sabíamos. Ocultaste deliberadamente información que podría haber sido esencial para nuestra investigación y la seguridad de nuestro reino, así que siento la necesidad de preguntarte una vez más. ¿Por qué mentiste? Wei fue tomada por sorpresa. Claramente nunca había esperado que la descubrieran mintiendo. ¿Cómo se dieron cuenta? Ruby supuso que debió haber sido porque ella estaba sospechando cuando Glinda la interrogó. Pero aún así.
Esto no era justo para Weiss. Ella solo había estado tratando de hacer lo correcto. Yo solo, balbuceó Weiss. La ceja de Oleg se alzó aún más mientras la miraba expectante. Solo estaba tratando de darle una oportunidad. Ella no había hecho nada que me hiciera sentir que debía entregarla. Y además, me había estado ayudando. ¿Qué clase de persona tendría que ser para pagarle de esa manera? Exclamó la espadachina. Una buena respuesta, respondió Oleg mientras su expresión severa se transformaba en una sonrisa amable. Glinda no me creyó cuando le dije que probablemente era eso. Quería meterte en la cárcel e interrogarte, pero la convencí de que probablemente solo estabas tratando de ser un buen amigo. Juro que esa mujer es tan paranoica que mataría a un pájaro si se acercara al rey Ospin. Bueno, ella intentó hacer eso una vez, si no recuerdo mal. Ruby se rió ante la idea de que la severa Lady Godwitch disparara rayos y ráfagas de fuego a un pequeño pájaro que había defecado accidentalmente en el castillo Viacon, mientras el pájaro entraba en pánico e intentaba escapar de su ira. Era una imagen mental divertida, pero a Weiss no le hizo gracia. Parecía más molesta con Oleg por su interrogatorio. Ya veo. Bueno, mi decisión de ocultar la participación de Blake no fue por mala intención. ¿No debería ser suficiente para ti? Preguntó Weiss con cierta amargura. Oleg solo suspiró y levantó las manos en señal de rendición. Debes entender que tengo que hacerte estas preguntas. Es mejor que sea yo quien las haga y no Glinda o Port. Serían mucho menos amables y más abiertos en sus amenazas. Pero tengo una última pregunta que hacerte, Weiss, explicó el erudito con una mirada seria en su rostro. ¿Estás segura de que no nos estás ocultando más secretos? ¿Algo que pueda suponer una amenaza para el rey Ospin? Cuestionó el hombre con una mirada mordaz. Weiss se limitó a burlarse y caminó hacia la puerta, extendiendo la mano para abrirla. Pero Ruby se dio cuenta, por lo rígidos que estaban sus hombros, de que la pregunta la había puesto nerviosa. No tengo nada más que ocultar, mintió Weiss con naturalidad. Ruby contuvo la respiración mientras observaba cómo la expresión de Oleg se volvía ilegible antes de adoptar una mirada neutral. Parecía desconfiado, pero no abiertamente agresivo. Probablemente no creía que ella fuera una nigromante, ya que, si así fuera, habría sido mucho más cauteloso y reservado en sus preguntas. Muy bien. Puedes irte, finalmente la despidió después de un momento de silencio que pareció durar una eternidad. Cuando Weiss giró el pomo de la puerta y la abrió hacia adentro, salió al pasillo con una expresión sombría. Fue solo después de cerrar la puerta detrás de ella que pudo dejar escapar un suspiro de alivio. Eso había sido tenso, incluso para Ruby. Pero ahora Weiss podría relajarse y desestresarse. La pareja volvió a atravesar los pasillos y se dirigió a la biblioteca. La biblioteca de Viacon era la más grande que había visto, incluso la biblioteca personal de los Schnee. Las estanterías altísimas llegaban hasta lo alto del techo abovedado, y la enorme sala tenía varios pisos para llegar con más facilidad a los enormes estantes. Weiss encontró una sección que contenía mapas y tomó uno de Mistral. El mapa estaba un poco anticuado, pero serviría. Weiss regresó a su habitación con varios libros sobre el oeste de Mistral, así como una variedad de otros temas que podrían ayudarla, y pasó el resto del día estudiando. Estudió el mapa y trazó su viaje. Su investigación solo se interrumpió cuando Ruby le pidió que pasara las páginas de los libros que estaba leyendo. La pareja leyó una variedad de libros sobre una variedad de temas que podrían resultar relevantes. Grimm nativos de Anima. Familias nobles significativas de Mistral. Valores culturales y creencias del oeste de Mistral. Cualquier cosa que pudiera surgir en su viaje. Aparentemente, Kuroyuri estaba al sur del lago Matsu y al suroeste de la capital. Estaba enclavado en las montañas, lo que era una señal positiva. Las barreras naturales significaban que era más probable que hubiera sobrevivido. Finalmente, Weiss tuvo que salir de su habitación para cenar. Decidió hacerlo en el comedor del centro de Viacon, que estaba abierto a todos los que se alojaban en el castillo. Soldados, eruditos, nobles y caballeros compartían el espacio con ella, repartidos por la habitación comiendo solos o en pequeños grupos.
Algunos se acercaban a ella para entablar una conversación, normalmente para agradecerle por haber matado al Darkstalker. Sinceramente, Weiss estaba empezando a parecer molesta. Ruby supuso que estaba irritada porque la gente seguía distrayéndola de sus estudios para agradecerle, haciéndole perder el tiempo. Pero Ruby también sabía que la única razón por la que estaba estudiando tan atentamente era para evitar hablar con Yang. No quería presionar demasiado a Weiss, pero si no habían hablado mañana a esta hora, la obligaría a hablar de las cosas. Después de una comida que tardó demasiado en terminar, Weiss comenzó a caminar de regreso a su habitación. El sol comenzaba a ponerse, por lo que el número de sirvientes que corrían por los pasillos comenzó a disminuir. Es decir, pasó de 1 tonelada a solo un puñado. Ruby ni siquiera podía entender por qué era necesario que hubiera tantos sirvientes en primer lugar. Su reflexión se vio interrumpida cuando Weiss se detuvo de repente. «Weiss. Por fin te he encontrado», gritó Yang mientras corría por el pasillo, empujando a varios sirvientes mientras el rostro de la ex heredera palidecía más de lo que ya estaba. «Te he estado buscando todo el día. Me preguntaba si podríamos hablar un poco». Ruby hizo una mueca cuando Weiss dejó escapar un suspiro fuerte. «Está bien. Terminemos con esto», respondió con tono mordaz, lo que hizo que Yang se estremeciera ante su tono. «¿Qué quieres? ¿También estás aquí para decirme lo imprudente que fui? ¿O vas a ser más como Oscar y hacerme una cantidad incómoda de preguntas?», preguntó con sarcasmo. Yang se frotó tímidamente la nuca. Bueno, yo solo», tartamudeó antes de animarse finalmente. «Lo tengo. Ven conmigo», exclamó la chica rubia antes de tomar la mano de Weiss entre las suyas. Sin dudarlo, Yang se fue, arrastrando a Weiss con ella. La noble soltó un grito poco digno mientras la hermana de Ruby la arrastraba por los pasillos, con una expresión nerviosa en su rostro. Ruby se preguntó por qué Yang se ponía tan nerviosa mientras corría por los pasillos. Su hermana solía ser la viva imagen de la confianza, así que era raro verla actuar de esa manera. Pero al mismo tiempo, era algo bueno. Significaba que Yang estaba de acuerdo con Weiss sobre esta conversación. Esa era una buena señal. Al doblar una esquina, mientras observaba a Yang arrastrar a Weiss, se encontró mirando un pequeño patio con rosales cuidadosamente cuidados. Una sensación de reconocimiento la invadió cuando contempló el jardín. La nostalgia la invadió cuando vio a dónde había llevado Yang a Weiss y no pudo evitar soltar un suave jadeo. Oh. Weiss se estaba enfadando rápidamente con Yang. No solo iba a tener que tener otra conversación desagradable en la que tendría que explicar sus acciones o responder a preguntas interminables, sino que también la tendrían que arrastrar hasta allí para hacerlo. El lugar al que Yang la había llevado no era nada desagradable, pero estaba lejos de su habitación. Yang y ella se sentaron en bancos en lados opuestos en el centro de un pequeño patio. Arbustos de un verde vibrante formaban un perímetro alrededor de los bordes, y cada uno de los 4 arbustos tenía rosas de un color diferente. Flores rojas, blancas, negras y amarillas florecían a pesar de ser invierno, probablemente debido a la magia. Pero ¿por qué desperdiciar magia en un jardín tan apartado? Pero lo más llamativo del jardín eran las estatuas que había en cada esquina. Pedestales de mármol sostenían 4 estatuas, cada una de unos 3 metros de altura. Las estatuas estaban hechas de cobre y oro y representaban a 4 guerreros diferentes, cada uno en poses dinámicas. Un caballero con armadura blandiendo su hacha y bloqueando un golpe invisible. Una espadachina enmascarada sacando su katana de su vaina con un tajo. Un hombre con capa blandiendo una guadaña enorme. Y una mujer encapuchada con las manos entrelazadas sobre el pecho y la cabeza inclinada hacia abajo. «Oh», escuchó Weiss que Ruby decía detrás de ella. Instintivamente, se giró para mirar a su amiga, pero la encontró mirando el jardín con una expresión nostálgica y melancólica. Debía haber venido antes. Yang también parecía tener una expresión nostálgica mientras miraba a su alrededor. Finalmente, habló y rompió el silencio. «Hace mucho tiempo que no vengo aquí. Hace un par de años, por lo menos», explicó antes de que su expresión se tornara algo triste. «Solía venir aquí todo el tiempo con mi hermana. Nos quedábamos aquí durante horas, jugando entre los arbustos y pretendiendo ser héroes.
Los jardineros se enojaban, pero no podían meternos en problemas. Era nuestro jardín después de todo, le dijo la mujer de ojos lilas. Me temo que no te entiendo. ¿Tu jardín? ¿No sería este jardín propiedad del rey Ozpin? Dijo Weiss, lo primero que se le vino a la mente. ¿Y por qué me trajiste aquí? Dijiste que necesitabas hablar conmigo, dijo algo impaciente. Había perdido suficiente tiempo. Yang solo suspiró. Sí. Necesitamos hablar. Pero primero, ¿puedo contarte una historia? Intentaré ser breve, preguntó Yang. Weiss solo levantó una ceja, pero una mirada hacia atrás le mostró que Ruby la estaba mirando con una sonrisa tranquilizadora. Le respondió a Yang con un asentimiento y la chica le dio una sonrisa agradecida. Está bien, entonces déjame explicarte. Conociste a mi padre en Patch, ¿verdad? Weiss asintió. Está bien. Entonces sabes que era un caballero, ¿verdad? Weiss asintió de nuevo. Bueno, no era un caballero cualquiera. Era bastante importante. Él, junto con otros 3, formaba parte de la guardia real de élite del rey Ozpin. Pero el caso es que, cuando eres tan fuerte como Ozpin, en realidad no necesitas guardaespaldas. Así que, en lugar de proteger al rey, los envió a proteger el reino. Weiss enarcó una ceja. Una vez escuché que los guardias reales de Vale eran considerados los luchadores más fuertes de todo Renant, pero siempre lo descarté como propaganda. Sus hazañas siempre me parecieron exageradas. Es imposible que hicieran la mitad de las cosas que la gente afirma que hicieron, afirmó. Yang simplemente le lanzó una sonrisa. Te sorprenderías. Los 4 eran un equipo imparable. Tuvieron todo tipo de aventuras locas. Lucharon contra un nido de grifos en Foreverfall, mantuvieron a raya sin ayuda de nadie a un regimiento de soldados invasores de Bakuo, mataron a una manada de Goliaths y acabaron con la tiranía de una reina pirata que asolaba el mar central. Mamá y papá solían contar las historias más locas, se jactó Yang. ¿Tu mamá también era parte de la Guardia Real? ¿Sí? Respondió Yang con una sonrisa. Eran geniales. A todo el mundo en Vale le encantaban. Los 4 jinetes de Ozpin. Así los llamaban. Aunque 2 de ellos eran mujeres, el nombre se quedó. Tú y yo éramos demasiado jóvenes para recordarlo, pero ese nombre solía infundir miedo en los corazones de los enemigos y traer esperanza a la gente común. Weiss miró a Ruby para confirmar si su hermana estaba exagerando o no, pero la sonrisa radiante de la niña y su gesto con la cabeza hacia una de las estatuas le dijeron que no. Miró la estatua y descubrió que se parecía sorprendentemente a Ruby. ¿Esa es, tu mamá? Preguntó Weiss, señalando hacia la estatua encapuchada. ¿Sí? Y ese caballero de allí, el que tiene el hacha, es mi padre. Y el que tiene la guadaña es el tío Crow, explicó Yang emocionada, señalando a cada uno mientras hablaba. Este jardín fue pagado por personas a las que ayudaron. Todos, desde el jefe de la aldea más apartado hasta algunos de los nobles más ricos de Vale, donaron una pequeña suma de dinero para pagar este jardín en su honor. En realidad, nunca lo usaron, pero Rubes y yo solíamos jugar aquí todo el tiempo. Esos fueron algunos de los mejores días de mi vida. Suenan bien. Lo siento si esto trae recuerdos dolorosos, ofreció Weiss, pero Yang la desestimó. No, yo soy quien lo ha sacado a relucir. Además, no tiene nada de malo recordar los buenos tiempos, respondió la rubia con una sonrisa que no le llegaba hasta los ojos. Había tantas emociones complicadas arremolinándose en esos estanques de color lila que Weiss quedó desprevenida. ¿Qué cambió? ¿Qué pasó con la Guardia Real? ¿Por qué se retiró tu padre? ¿Y quién fue el último miembro? Weiss no pudo evitar soltar una serie de preguntas. Yang se limitó a reír en respuesta, claramente feliz de estar interesada en la historia. Pero su rostro adoptó una sonrisa triste. Bueno, la respuesta a todas esas preguntas tiene que ver con lo mismo. El último miembro de la Guardia Real y la razón por la que solo queda un miembro hoy. Raven Branwen. La mujer de ojos azules dejó escapar un jadeo ante sus palabras. Todo el mundo había oído hablar de la reina Bándida de Mistral. Su nombre había surgido varias veces en la investigación que había estado haciendo, y había estado pensando en lo que debería hacer si se encontraba con la legendaria espada china.
Había sido miembro del círculo de mayor confianza de Ozpin. ¿Había sido su mano derecha? Sí. Ella. Ella y su hermano habían ido a Vale para escapar de la tribu de bandidos de su familia, así como para volverse más fuertes. Bueno, ciertamente se volvieron más fuertes. Lo suficientemente fuertes como para que Ozpin les ofreciera un puesto en la Guardia Real para que pudieran usar sus habilidades para ayudar a la gente. Obviamente aceptaron, y junto con mi padre y mi madre se convirtieron en la fuerza de combate de élite por la que se los recuerda hoy. Weiss frunció el ceño mientras la mujer rubia hablaba. Entonces, ¿qué pasó para que se separaran? ¿Fue una discusión? ¿O fue? No terminó su pregunta, no queriendo molestar a ninguna de las hermanas. Yang simplemente negó con la cabeza. No, no fue una discusión. Y no fue la muerte de mi madre, si es eso lo que estabas preguntando. Eso sucedió después de que ya se habían separado. No. Lo que los separó, fui yo, dijo Yang con tristeza. Los ojos de Wei se abrieron ante sus palabras. Ruby suspiró tristemente detrás de ella, claramente molesta por las palabras de su hermana. Se ocuparía de eso más tarde. Primero, tenía que averiguar qué quería decir Yang. ¿Y qué quieres decir con eso? Yang se rió amargamente. Bueno, después de años y años de luchar codo con codo, dos miembros de la Guardia Real se enamoraron. Los plebeyos estaban extasiados de que sus héroes encontraran la felicidad el uno en el otro, y los nobles lograron abstenerse de chismorrear por puro respeto. Weiss tuvo que soltar un silbido de impresión ante eso. Y el día en que se casaron, hubo una gran fiesta. Todo para celebrar el matrimonio de Tai Yang Xiaolong y Raven Branwen, terminó Yang con un suspiro amargo. El sonido de sorpresa de Weiss pareció divertir a Yang, quien se rió de su expresión boquiabierta. Sí. No es lo que esperabas, ¿eh? Pero, pensé que tu mamá era Summer Rose. Sí. Summer era mi madre. Raven Branwen es la única hija de la que nací. Summer es la que elegí y ella me eligió a mí. Puede que ella y yo no tengamos sangre compartida, pero ella era mi madre y no dejaré que nadie diga lo contrario. Gruñó Yang, sus ojos brillaron brevemente en rojo. Weiss levantó las manos para aplacar a la rubia enojada. Lo siento. No quise decir eso. El aprendiz de caballero dejó escapar un suspiro. No, está bien. No estaba enojado contigo, solo estoy enojado en general. Puedes imaginar los chismes que corrieron después de que mi madre dejó a mi padre. Y cuando él se volvió a casar con Summer, los rumores solo empeoraron. Pero ella nunca dejó que la molestaran. Era la persona más fuerte que conocía. Weiss le sonrió a la hermana rubia, pero no sin antes mirar a la pelirroja. Suena increíble. Y sé que estaría orgullosa de ti. Sí. Gracias, Weiss. De todos modos, puedes adivinar el resto de la historia. Después de tenerme, Raven se va y regresa a su tribu de bandidos en Mistral. Recupera el control y Summer se casa con Tai. El tío Crow, el hermano de Raven, se queda. Finalmente, papá renuncia para cuidar de mí y de Ruby. Compra una granja, mamá y Crow comienzan a trabajar el doble de tiempo para compensar a los miembros que faltan, todo parece estar bien. Entonces, Mountain Glen. ¿Dónde murió tu madre? Y después de eso, el único miembro que queda es Crow. Ya veo. Tai ya no puede encontrar fuerzas para luchar, y Crow es solo una persona. El recuerdo de los 4 jinetes de Ozpin se desvanece y todos lo olvidan. Eso, no es justo, dijo Weiss. Yang y Ruby simplemente se encogen de hombros en respuesta. Es la vida. E incluso después de todo eso, el mundo aún no ha terminado con nosotros. Porque por alguna razón que ninguno de nosotros puede entender, Ruby simplemente comienza a morir. Nadie puede entenderlo. Ni Godwitch. Ni papá. Ni siquiera Ozpin tenía idea. Así que simplemente observamos impotentes cómo se consumía. Pero a pesar de que estaba muriendo, todavía estaba más preocupada por nosotros. Me envió lejos justo antes de morir para que no tuviera que verla morir. Durante mucho tiempo eso me molestó, pero recientemente me di cuenta de que tenía razón al hacerlo. Pero así es como funciona el mundo. Weiss se sintió como si la hubieran apuñalado en el pecho. La culpa la estaba aplastando. Con solo unas pocas palabras, podría aliviar el dolor de Yang.
Podría decirle que Ruby aún no se había ido del todo. Pero ese era un riesgo que Weiss no podía correr. En cambio, le hizo una pregunta simple. ¿Por qué me estás contando todo esto? Cobarde. Bueno, incluso antes de que Ruby falleciera, he estado buscando a Raven. Quiero saber por qué se fue. Quiero saber si fue por mí. Quiero mirarla a los ojos y preguntarle por qué nos abandonó a mí y a papá. Sé que es un objetivo estúpido. Todos me han estado diciendo eso durante años. Jaune, papá, incluso el tío Crow me miran como si fuera estúpido cuando digo que quiero encontrarla. Pero nunca a Ruby, dijo Jan, levantando la cabeza para encontrarse con la mirada de Ruby. Ruby nunca afirmó entender por qué estaba tan decidida. Para ella, no importaba. Era importante para mí, así que era importante para ella. Aunque a todos los demás les pareciera estúpido, yo estaba decidida a cumplir mi objetivo. Nadie más lo entendía, pero eso no era importante, declaró Jan con una mirada avergonzada. Así que fue un poco hipócrita de mi parte burlarme de ti porque no entendía por qué estabas tan decidida, admitió. La sonrisa de Ruby se ensanchó ante sus palabras mientras Weiss se quedó boquiabierta de sorpresa una vez más. ¿Yo, qué? ¿Te estás disculpando? Preguntó Weiss con incredulidad. Oye, no es tan sorprendente. No soy tan terca. Bromeó Jan. Pero, sí. Lamento cómo actué antes. El hecho de que no entendiera por qué estabas tan decidida no significaba que no tuvieras una buena razón. Y actuar como si fueras una princesa malcriada que se enoja porque no se sale con la suya estuvo mal. Estabas dispuesta a saltar a una explosión solo por una oportunidad de salvar ese libro. Eso fue bastante genial, para ser honesta. En realidad hacía bastante calor, bromeó Weiss, a lo que Jan soltó una carcajada. ¿Eso fue una broma? ¿Weiss Schne acaba de hacer una broma? Bromeó la rubia. Pero en serio. Lamento haber sido tan grosera antes. No debería haberme llevado tanto tiempo darme cuenta de que realmente hablabas en serio acerca de conseguir el libro. Solo pensé que estabas buscando una excusa para ser grosera con Blake. Weiss sacudió la cabeza con pesar. También les debo una disculpa a ambos. Independientemente de mis razones, no tenía derecho a estar tan enojada como lo estuve con ustedes en Mountain Glen, y seguí siendo inmadura y mezquina, en lugar de intentar enmendarme. Yo estaba tan equivocada como ustedes, si no más, admitió la noble con la cabeza gacha. Ahora fue el turno de Jan de sorprenderse. ¿Qué? No necesitas disculparte. Te lo dije, Blake y yo estábamos equivocados. Hablamos con Jaune y nos contó cómo la defendiste y no le dijiste a Godwich sobre su antigua carrera. Solo chismeamos sobre ti a tus espaldas. Claramente tenías razón. Te dije que no estaba tratando de ser la mejor persona. Hice exactamente las mismas cosas que tú. Fui tan grosera como tú y crucé varios límites al intentar burlarme de ti. Me comporté como una perra, admitió Weiss. No, lo hicimos. Dijo Jan, poniéndose de pie. Nosotros también cruzamos esa línea. Todo lo que hiciste en represalia estuvo justificado. Blake y yo fuimos horribles. Creo que no estás entendiendo lo que quiero decir. Tus acciones no justifican las mías. Ahora cállate y acepta mis disculpas. No hasta que aceptes el mío primero. ¿De verdad están discutiendo sobre quién lo siente más? Preguntó Ruby con una risita. Weiss se giró para mirarle y pudo ver que parte del estrés que la había estado acosando desde Mountain Glen finalmente se había desvanecido. La alegría en su rostro era contagiosa y Weiss no pudo evitar reír. Jan la miró como si estuviera loca antes de finalmente entender la broma y reírse aún más. El trío de chicas se rió hasta que les dolió el estómago, liberando finalmente la tensión que se había acumulado entre ellas. A través de su risa, Weiss se hizo una promesa silenciosa a sí misma de disculparse con Blake tan pronto como la volviera a ver. Sería de mala educación no disculparse con ella después de haberle pedido disculpas a Jan. Ustedes dos son demasiado tercos para su propio bien, dijo una voz detrás de Weiss, sobresaltándola. La ex heredera soltó un chillido mientras saltaba de la sorpresa. Blake Belladonna salió de las sombras con una pequeña sonrisa en su rostro.
Hablando del diablo. Blake. ¿Cuánto tiempo llevas escuchándome? Preguntó Weiss mientras se agarraba el pecho para intentar calmar los rápidos latidos de su corazón. Weiss no entendía cómo alguien podía ser amigo del sigiloso fauno sin que le explotara el corazón. He estado aquí todo el tiempo. Seguía Jan, admitió. Weiss parpadeó ante sus palabras y se volvió para mirar a la rubia que simplemente se encogió de hombros. Ella simplemente hace esto. He aprendido a aceptarlo. Bueno, hablando de aceptar las cosas, me gustaría ofrecer una disculpa una vez más. Me equivoqué y... Blake simplemente levantó una mano. Weiss, ¿estás bien? No necesitas disculparte por eso. Bueno, lo haré de todos modos. Fui grosera y mezquina, a pesar de que habías aceptado ayudarme. Dioses, no puedo creer que no me hayas golpeado por la mitad de las cosas que dije, murmuró Weiss esa última parte en sus manos. Jan y Blake se rieron entre dientes. Vamos a ponernos de acuerdo para empezar de nuevo. Puede que hayamos tenido un comienzo accidentado en nuestra relación, pero creo que podríamos ser grandes amigas, ofreció Jan. Además, eres bastante genial, con tus glifos y esas llamas plateadas locas. Exclamó Jan. Los ojos de Weiss se abrieron casi imperceptiblemente mientras hablaba, pero ambas mujeres estaban entrenadas para ser observadoras. Se dieron cuenta claramente. Weiss, ¿qué eran esas llamas? Preguntó Blake. Eran un encantamiento previamente desconocido en mi arma. No sabía que estaba allí, pero probablemente lo colocaron como algún tipo de mecanismo de defensa contra las criaturas de Grimm, recitó Weiss su mentira practicada. Entendido. No puedes decírnoslo, dijo Jan inmediatamente, reprendiéndola por su mentira. Weiss, si no quieres decirnos algo, entonces di que no quieres hablar de ello. No inventes mentiras locas o medias verdades para intentar despistarnos. Si vamos a ser amigos, entonces al menos danos un poco de respeto, le dijo Jan. Weiss tartamudeó y trató de responder, pero Blake habló primero. Weiss, lo entiendo. Yo también tengo mi cuota de secretos. Algunos de los cuales Jan ni siquiera conoce. Pero puedes guardar secretos sin mentirnos. Si nuestras preguntas alguna vez te hacen sentir incómodo, simplemente pídenos que dejemos de hacerlo. Nuestra amistad importa más que nuestra curiosidad. Weiss intentó formar un pensamiento coherente, pero lo único que pudo responder fue un ininteligible No esperaba que la conversación fuera por ese camino. No esperaba que Jan se disculpara, o que se diera cuenta de su mentira pero no le importara. Había hecho innumerables planes, pero todos se desmoronaron en ese momento. Y Weiss se sorprendió al descubrir que a ella no le importaba. Ya veo. Lo siento. No puedo decirte qué era esa luz ni cómo funciona. Al menos, no ahora. Quizás algún día encuentre el coraje, pero por ahora, simplemente no puedo. Me disculpo, dijo Weiss con una reverencia. Ruby se rió para sí misma cuando Jan y Blake simplemente le sonrieron. Ya te lo dijimos. Está bien, Weiss. Confiamos en que tengas una razón para no querer compartir tus secretos y que tengas derecho a guardarte tus secretos. No nos entrometeremos, le aseguró Blake a la chica, que dejó escapar un suspiro de alivio. Gracias. Me siento como si hubiera estado caminando sobre cáscaras de huevo desde que dejé Atlas, así que es bueno no tener que sentirme así cerca de ustedes dos también, admitió Weiss. Jan le dedicó una sonrisa confiada y una palmadita tranquilizadora en el hombro. Bueno, si alguna vez decides decírnoslo, haznoslo saber. Te escucharemos. Pero hasta entonces, lo aceptaremos. ¿Te parece bien? Weiss sintió que una sonrisa se dibujaba en su rostro. Sí. Eso suena bien. Jan y Blake se sonrieron el uno al otro antes de que la mujer rubia soltara un bostezo. Estiró los brazos, obligando a Blake a dar un paso hacia un lado para evitar ser golpeada. Weiss soltó una carcajada cuando vio la mirada agotada en el rostro de Jan. ¿Cansado? Bromeó con el aprendiz de caballero, quien le sacó la lengua en respuesta. Ya extraño a la antigua Weiss. Es mucho mejor cuando simplemente nos ignoras, bromeó Jan, y Weiss soltó una burla falsa y la miró con altivez.
Bueno, simplemente no vi ninguna razón para rebajarme a interactuar con aquellos, inferiores a mí, hizo su mejor imitación de los gestos de su padre. A Yang y Black les pareció divertido y se rieron de su imitación. Pero en serio, probablemente deberías irte a la cama. Te ves horrible, le aconsejó. Yang puso los ojos en blanco. Gracias por el cumplido, reina de hielo. Estoy cansada, eso es todo. No me veo tan mal, afirmó con confianza. Weiss la miró, lo que hizo que se volviera hacia Blake y le preguntara. ¿De verdad me veo tan mal? Blake hizo una mueca y asintió con la cabeza vacilante. Yang se llevó una mano al estómago y dejó escapar un jadeo. No. No puedo creer que me traiciones de esta manera. Weiss, puedo esperarlo, pero tú, Blake, ¿cómo puedes ser tan duro? Bromeó Yang mientras intentaba lo mejor que podía evitar que una sonrisa apareciera en su rostro. Blake simplemente puso los ojos en blanco. Yang, levántate. Nos estás avergonzando, le ordenó la mujer de cabello negro a su amiga mientras varios sirvientes les lanzaban miradas curiosas. Yang y Weiss estaban acostumbrados a eso y les restaron importancia, pero Blake parecía extremadamente consciente de las miradas y los susurros. El trío, más un compañero visible solo para ella, recorrió los pasillos de Beacon, charlando amigablemente sobre todo y nada en absoluto. Yang y Weiss entraron en un acalorado debate sobre si Winter o su tío Crow ganarían en una pelea. Blake le recomendó a Weiss una antología de cuentos populares de Balean que le pareció divertida. Blake y Yang coquetearon mucho. Weiss elogió a Blake y Yang por sus estilos de lucha y lo bien que se complementaban entre sí, siendo Yang una luchadora de primera línea que infligía daño y recibía la peor parte de los golpes, mientras que Blake explotaba y creaba aperturas para asestar golpes letales a sus enemigos. Por primera vez desde que había llegado a Vale, no, más. Por primera vez desde antes de que dejara la mansión de su padre, se sentía contenta. No sentía que estuviera perdiendo el tiempo que podría dedicar a ayudar a Ruby o a mejorar sus diversas habilidades. No sentía una pesada carga de responsabilidad sobre sus hombros. Simplemente disfrutaba de su tiempo con amigos. Al final, la diversión tuvo que terminar. El sol se había puesto y las miradas curiosas que habían recibido de los sirvientes se habían convertido en miradas hostiles de los guardias. Héroes o no, no se les permitía andar a escondidas y causar disturbios a esas horas de la noche. Así que regresaron a las habitaciones de Weiss para que ella pudiera dormir. Yang, no puedo creer que estuvieras tan preocupada por hablar conmigo que te quedaste despierta toda la noche. Weiss bromeó mientras caminaban por el pasillo hacia su habitación. ¿Tanto miedo te doy? La miró con aire satisfecho, pero Yang simplemente puso los ojos en blanco. Jaja. Solo me sentí mal por cómo actué. Y tú parecías genial, así que quería volver a ser amiga tuya. Pero no sabía si ya habías decidido odiarme, admitió tímidamente, frotándose la nuca con una mano. Weiss, Blake y Ruby se rieron de sus palabras. Oye. No te rías de mí. Estoy hablando en serio. Eso es lo que lo hace tan gracioso, le dijo Blake con una sonrisa. Yang hizo un puchero al ver al fauno con orejas de gato, pero rápidamente se dio por vencido cuando el fauno en cuestión simplemente puso los ojos en blanco y miró hacia otro lado. Bueno, esta es mi habitación. Fue un placer hablar contigo, Weiss se despidió de sus compañeras. Cuando puso la mano en la puerta y comenzó a abrirla, escuchó a Yang aclararse la garganta detrás de ella. Al girarse para mirarla, encontró a la rubia mirándose los pies mientras los arrastraba torpemente. Arqueó una ceja. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yang levantó la vista sorprendida. Oh, sí. Tenía algo que decirte, dijo la rubia. Weiss la miró expectante. Es solo que, el rey Ospin aceptó nombrarnos caballeros a mí y a Jaune. Como recompensa por matar a ese gran Grim y ayudar a salvar a Vale. Es mucho antes de lo esperado y será un evento bastante privado. Solo Ospin, mi padre y mi tío, Godwitch, Blake, Jaune y su padre, y tal vez un par de guardias. Pero también quería invitarte a ti. No habría tenido la oportunidad de convertirme en caballero tan pronto sin tu ayuda. Y sé que Jaune también siente lo mismo. Weiss lo pensó un momento. ¿Cuándo es?
Me voy a Mistral en 2 semanas, así que si es después no podré ir. Pero si puedo, me aseguraré de estar allí, prometió Ace. Es la semana que viene, le dijo Jan. Espera, Mistral. ¿Te vas a Mistral pronto? ¿Por qué? Weiss se encogió de hombros. El libro que Torchwick quemó no era el único. Pero el único otro que podría conseguir estaba en un pueblo de Mistral. En lugar de nombrarme caballero, Ospin se ha ofrecido a financiar completamente mi viaje para recuperarlo. Blake frunció el ceño mientras sus orejas se pegaban a su cabeza. Entonces no te veremos después. No, volveré. Después de conseguir el libro, tengo que llevarlo a Vale para ayudar al Dr. Oblek a traducirlo. Pero no sé cuánto tiempo estaré en Mistral. Podrían ser unas semanas, podría ser un año. Tal vez incluso más tiempo. Pero espero que sea algo rápido. Jan le dirigió una sonrisa amistosa. Bueno, entonces tendremos que aprovechar al máximo las próximas semanas. ¿Quién sabe cuándo te volveremos a ver? Necesitamos crear tantos buenos recuerdos como podamos. La entusiasta rubia vitoreó en voz alta, lo que provocó que varias voces se quejaran desde las habitaciones cercanas. El futuro guerrero caballero parecía avergonzado, pero rápidamente se sacudió la vergüenza. Weiss no pudo evitar sonreírles agradecida. Sí. Eso suena bien. Pero por ahora, necesito irme a la cama. Los veré mañana. Buenas noches, les dijo la noble mientras entraba a su habitación. Una vez dentro, comenzó a prepararse para ir a la cama. Dejó su espada a un lado y rápidamente limpió el desorden de papeles y libros que había dejado afuera antes. Mientras se cambiaba de ropa, vio a Ruby mirándola con una sonrisa brillante. ¿Qué pasa? Le preguntó al espectro, cuya sonrisa se amplió. Es agradable verte tan relajada y feliz. Has estado muy estresada últimamente, así que me alegro de que estés feliz, explicó la chica de ojos plateados. Weiss tarareó pensativamente. Se sentía a gusto, como si se hubiera quitado un peso de encima. Además, me gusta ver a 2 de mis personas favoritas llevándose bien. Weiss se sonrojó ante las palabras de su amiga por alguna razón que no podía explicar. ¿Por qué oír a Ruby llamarla a una de sus personas favoritas la hacía sentir tan mareada? Era una sensación a la que se estaba acostumbrando cada vez más recientemente, pero no sabía por qué. Todo lo que sabía era que solo se sentía así cuando estaba con Ruby. Era extraño. No estaba mal. Solo era extraño. Pero podría pensarlo más por la mañana. Por ahora, Weiss se concentró en deslizarse hacia su cama y cubrirse con las sábanas. La cama no era tan exquisita como la que había tenido en Atlas, pero era cómoda. Y mientras la oscuridad del sueño envolvía a Weiss, ella disfrutaba de la sensación de que la tensión se liberaba de sus músculos. Las cosas finalmente se habían calmado en Vale. Pero algo le decía que esa calma no iba a durar mucho. Algo en lo más profundo de ella le gritaba que el viaje en Mistral iba a estar plagado de peligros. Pero en lugar de estresarse por eso, Weiss simplemente decidió disfrutar de estas próximas semanas de paz mientras pudiera. Después de todo, ¿quién sabía cuándo tendría la próxima oportunidad? No es el capítulo más largo que he escrito, pero está entre los mejores. Pero creo que hice un buen trabajo al lograr varias cosas en este capítulo. Le di a Weiss un nuevo objetivo por el cual trabajar, volví a explicar por qué ese objetivo era necesario e introduje algunos personajes y conflictos nuevos. Y finalmente terminé la discusión entre Weiss y Jan más Blake. Eso se estaba volviendo molesto de escribir. No soy tan tonto como para pensar que la forma en que manejé ese arco de personaje fue muy buena. Recuerdo que después del primer capítulo, cuando empezaron a discutir, recibí un montón de críticas que decían que Weiss tenía toda la razón y que Blake y Jan estaban siendo irrazonables, lo que era parcialmente cierto. El problema era que Weiss no estaba siendo la persona más importante y solo los estaba antagonizando. Pero un mejor autor que yo podría haber transmitido eso mucho más fácilmente. Pero esta es mi historia, así que estás atrapado con mi mala escritura. Esa es probablemente mi mayor debilidad como escritor. Me siento bastante seguro al escribir escenas de batalla y puedo planificar una historia general que sea lo suficientemente simple para entender pero lo suficientemente compleja para ser entretenida.
Puedo escribir una construcción de mundos decente, pero las interacciones entre personajes me causan dolor. Me cuesta más escribir 2 líneas de diálogo que escribir una escena de lucha de 4000 palabras contra un pájaro gigante. Pero una de las principales razones por las que quería escribir este fanfic era mejorar como escritor. Y después de mirar mis primeros capítulos, puedo decir que ciertamente lo he logrado. Todavía tengo algunos de los mismos problemas, pero en menor grado y no con tanta frecuencia. Pero estoy divagando. Vi muchas ideas interesantes sobre cómo Weiss podría proceder sin el tomo del traductor y qué haría Torchwick. Un crítico sugirió usar el bastón de la creación, lo que me pareció muy gracioso. En Ruby propiamente dicho, el bastón se usa para sostener una ciudad o transportar a miles de personas por todo el mundo. Pero S.S. Weiss lo usaría sin duda para crear el libro. Sin embargo, había una opción mucho más fácil que se ofrecía varios capítulos atrás. Oblek dijo que había varias copias del libro. Y ahora que he terminado con el arco de Vale, finalmente puedo llegar a la parte de la historia que más me entusiasma escribir.